tal, amigos de Cerebro Político TV? Nuevamente con ustedes en este día lunes 4 de septiembre de este 2023, en el capítulo 7 relacionado con el rumbo a la presidencia 2024. Estimado Pepe Suárez, ya han pasado pues, prácticamente 2 meses que iniciamos estos programas y cada día con más carnita, ¿no? Así lo que vamos a platicar el día de hoy, que tiene que ver la reflexión, el análisis acerca de pues lo que se veía lejano, que era la posibilidad de que la oposición tuviera una candidatura, no porque no fueran capaces de poner a un candidato o una candidata, sino una candidatura con cierto nivel de fuerza que fue adquiriendo en muy poco tiempo Xóchitl Gálvez y que el día de ayer fue ungida en el Ángel de la Independencia. Pepe, platicaremos de su proceso electivo, que pues también ha sido muy cuestionado. Sí, habíamos platicado en un principio esta parte en donde no se veía incluso hace un año una candidatura de la oposición que realmente fuera un contrapeso para la Cuarta Transformación, y sin embargo lo hemos comentado aquí, ahorita lo analizamos más a profundidad, el tema de que coincidentemente el mismo presidente conductor de la 4T pues es quien casi selecciona al candidato de la oposición, pero que además algo que se veía difícil en este tema de la coalición, de este frente, pues era que se pudieran poner de acuerdo en quién sería su candidato, y sin embargo, bueno, pues ahí está. Sí, fíjate que llama la atención, sobre todo, cómo pues en muy poco tiempo, estamos hablando a lo mejor de 3 meses, Xóchitl Gálvez, quien había sido ya alcaldesa, bueno, en aquel momento era jefa delegacional en Miguel Hidalgo, que había sido una trabajadora, una empleada de Vicente Fox en aquel sexenio lamentable, de alguna u otra manera había construido, pues, con base en una serie de situaciones de dichos, ¿no? Es muy dicharachera, le gusta el fútbol, le va al Cruz Azul, y con ese lenguaje coloquial había generado pues, un cierto personaje. Me recuerda en aquel momento al que, bueno, solo ayer fallecido, lamentablemente, amigo Pancho Cachondo, ¿no? Personajes que se construyen en los partidos políticos que existen y están ahí. Sí, a través de la simpatía popular. A través de la simpatía popular y porque se comportan de alguna manera de cierta forma muy coloquialmente. Rompiendo el canon o la estructura de políticos profesionales que son mucho más acartonados, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ella tenía cierta presencia en su propio partido, aunque dice que nunca se ha afiliado al PAN, pero siempre ha estado postulada por ese Partido de Acción Nacional, y ciertamente ella, pues es, al igual que Pancho Cachondo, diferente en cuanto a pensamiento. O sea, si tú platicas con ella, o todo lo que se sabe respecto a sus posiciones en materia de sexualidad, en materia de lo que es el uso de drogas y todo eso, pues no sé por qué siempre ha sido postulado por el PAN, ¿no? O sea, rompe. Que en aquel momento, si recordamos, Pancho Cachondo, pues así fue capaz de sacarse una foto encuerado, ¿no? Y con una hoja de parra o una hoja de papel, no me acuerdo, taparse los genitales. Digo, ella no es tan extrema, pero sus posiciones han sido muy claras. Está a favor de la despenalización de la marihuana, por ejemplo. Está a favor de que en materia sexual las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Pues una agenda, cuando menos de esos 2 temas, que rompe completamente con lo que es el panismo y el panismo ultraderecha. Y se acerca más progresista. Sí, exactamente, una agenda progresista. Entonces, ella fue construyendo ese personaje y tenía la intención con ese personaje de contender en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, pues no la tenía fácil porque pues había personajes como Santiago Taboada, actual alcalde en Benito Juárez, que de alguna otra manera estaba mejor posicionado que ella. Y sin deberla ni temerla, de repente, pues por algún motivo, el presidente López Obrador le empieza a atacar de manera personal. Y ella busca, en una mañanera, y ella busca a través de una legítima petición de decir, bueno, pues si me atacas en la mañanera, pues te pido que me des la oportunidad de ir a dar mi punto de vista. Derecho a réplica, así es. Llamado derecho a réplica. Se lo niegan y ahí empezó todo.
Dejó de ser una figura quizás segundona en la Ciudad de México para convertirse en lo que es ahora, que es la candidata de la oposición. La construcción en pocos meses de este personaje con una visión ahora de carácter federal, aunque ella era senadora. De repente no es lo mismo pensar en una agenda de la Ciudad de México a una agenda nacional, Pepe, que abundaremos en eso ahorita, ¿no? Pero, ¿cómo viste esta situación en donde muchas veces lo sabemos que en la vida cotidiana estos accidentes te pueden llevar a engrandecerte, te pueden llevar a tener un negocio que de ser una microempresa se construye en un gran emporio? Y que aquí estamos hablando de que el propio presidente le inyectó como a los pitufos, ¿no? Claramente, ¿no? Que le inyecta y que crece el pitufo, ¿no? Algo así le pasó. ¿Cómo ves este éxito generado de la nada? Mira, yo dicen que en política no hay casualidades, eso es una realidad. Eh, si bien es cierto que en este posicionamiento en la ciudad estaba Santiago Tobar y los actores incluso del mismo frente, me parece que Xochitl tiene lo suyo, que tiene que ver con esta forma tan desparrajada con la que se desenvuelve. Y que yo creo que en la lectura del presidente, yo no ni siquiera el presidente de Morena, porque creo siempre he sostenido que quien es el presidente real en Morena es el presidente, claro, el presidente de la República, ¿no? O sea, Mario, legado casi es de chocolate. Y algo percibe porque el hecho de que el presidente te mencione en la mañanera no es fácil. O sea, algo tiene que haber para que el presidente te mencione, ¿no? Para bien o para mal. Y en este caso, en este tipo de actores que han tenido ciertas confrontamientos con el presidente, son los que ha ido nombrando en la mañanera de manera constante, ¿no? El caso de compa de Latinos, ¿no? De Lord de Mola, de Cauce, ¿no? Que por ahí hay un reportaje en el cual yo lo he mencionado arriba de 350 veces. O sea, no es gratis que él te mencione. Por alguna razón, él la menciona, hace alusión o queriendo hacer alusión a lo que se piensa del otro lado en el tema de los programas sociales, en particular de adultos mayores, y él la menciona, ¿no? Que está en contra, ¿no? O sea, que está en contra, pero además en una versión pues manipulada porque Xochitl nunca lo manifestó de esa manera. Ahí es donde ella empieza a crecer lógicamente en esta confrontación con el presidente, y me parece que de forma inesperada, yo no creo que el presidente lo haya tenido medido en ese sentido, que Xochitl no se iba a quedar callada, en que con cerrar las puertas del Palacio Nacional, como ha sucedido con otros actores, ahí van a parar las cosas. Sin embargo, pues ella demostrando carácter, porque además a mí sí me parece que lo hace a mutuo propio. Me parece que en ese momento ella no se desenvuelve como parte de la estrategia o la táctica de un partido político, en este caso del PAN, sino yo creo que sí se mueve a mutuo propio, y esto es lo que la va elevando, ¿no? En conjunto con lo que después viene en su confrontación con el presidente de la República. Y es que este movimiento individual es como en el ajedrez, ¿no? El peón pone en jaque al rey. Y con esa toma de decisión de decir, bueno, pues yo en un escenario de estar buscando la Ciudad de México pongo en jaque al rey, y en el jaque al rey el presidente reacciona de manera inadecuada. Y en automático, lejos de disminuir, se va contra de ella, ya no solamente por el tema de los programas sociales, sino ahora trata de sacarle trapitos al sol, que tiene que ver un proceso de corrupción, dice el presidente, respecto a sus empresas, que él atribuye a que se le han pagado 1.500 millones de pesos, y que ella pues obviamente redobla la petición de decir, pues, que puedo aclarar todo eso ahí en la propia mañanera. Y obviamente al sacar esta información se vuelve víctima ella, porque todos sabemos que es una información confidencial que no debería de estar siendo divulgada en esta parte. Y están las dos posiciones. Quienes apoyan al presidente decir sí tiene que estar en este momento exhibido estos recursos económicos que se le han dado a ella a través de sus empresas, y pues que los aclare, ¿no? Y por otro lado, quien, amparados en la ley, dicen, no, es que está haciendo un uso indebido del poder del presidente, y luego ya amenaza con hacer una demanda judicial en contra del presidente. Y de ahí se va haciendo la bola de nieve. Obviamente
que al haberlo hecho de manera individual y no contar con el aparato del partido para apoyarla, esa jugada individual empieza a crecer la bola de nieve y de repente los partidos políticos, pero más que los partidos políticos, los poderes fácticos ven en ella, y hablo de los poderes fácticos, el asunto financiero. Y no nada más Claudio X González, porque no nada más es él, ¿no? Hay toda una cúpula empresarial que la ve con la posibilidad de decir, ella es la que necesitamos, y que dice, pues hay que arroparla. Y entonces los partidos políticos empiezan a hacer todo lo necesario para ponerla en condiciones de la competencia. Una competencia que en términos específicos se iba a llevar en las fechas indicadas, que era hasta noviembre, que empezaba el proceso electoral. Sin embargo, lo adelantan también en contra de lo que ellos mismos habían dicho y criticaban a Morena. E incluso había por ahí demandas ante el INE y ante el TRIFE de los propios partidos políticos por el proceso adelantado de Morena, ¿no? Y ellos mismos se comen sus palabras y dicen, vamos a diseñar una competencia interna, y en esa competencia interna que se inscribieron más de 50 personas y que 13 supuestamente eran los finalistas, se meten, llegan a quedar 5 o 6, y de esos 5 o 6 fueron cayendo uno a uno. La última, Beatriz Paredes, la semana anterior, Pepe, muy cuestionada su no solidaridad, decían, porque en una reunión dentro del priismo, a puerta cerrada, en el sureste, no me acuerdo, Campeche, Chiapas, la propia Beatriz Paredes reconoce que hubo una encuesta en donde no se veía favorecida, y Alito Moreno, junto con toda la cúpula priista, dicen que ellos van a apoyar a Xochitl Gálvez. Previo, eso fue por el martes o miércoles, cuando ayer domingo se suponía que iba a haber la votación de elecciones. Y la idea era detener ese proceso electivo, porque entonces salió como justificante que muy probablemente Morena iba a hacer ganar a Beatriz Paredes. Dentro de todo este entuerto, pasaron 2 días en donde acusaban a Beatriz Paredes de poco nivel, ¿no? Yo escuché a Ciro Gómez Leiva hablando de que no había ese nivel político de Beatriz Paredes de reconocer que había ganado Xochitl Gálvez, y entrevistó a Xochitl Gálvez. Yo le escuché cuando decía que bueno, no estaba escrito, de manera muy política, ¿no? Pero al final, Beatriz Paredes declinó el fin de semana, y el día de ayer ya no se llevó a cabo, ¿no? Hablo el fin de semana, el viernes, y ya no hubo este proceso electivo, y se convocó entonces a una presencia de la gente que va a apoyar a Xochitl Gálvez en el Ángel de la Independencia, y ahí fue ungida. Y fue ungida, Pepe, en medio de personajes, pues obviamente que muchos de nosotros los vemos como personajes oscuros, ¿no? Desde Alito Moreno, pasando por Marco Cortés, el tragabalas del PRD, el Zambrano, el mismo Claudio, en fin. Entonces, esta es una historia, Pepe, que es para una película adicional de toda esta saga que se ha venido realizando por parte de Arriaga, ¿no? Como la ley de Herodes y todas estas, ¿no? Donde no das crédito. O sea, no das crédito que ahora la gente de la clase media, incluso de la clase popular, ve en Xochitl Gálvez la posibilidad de que sea quien quite a López Obrador, no a Morena, a López Obrador, el poder, rumbo al proceso del 2024. Porque esa es la disputa, no nos engañemos. No es contra Claudia, no es contra Marcelo Ebrard, es contra López Obrador la lucha que se está dando con una figura como Xochitl Gálvez, respaldada por todo el aparato. Si el candidato o la candidata de Morena va a tener el apoyo de todo el poder del gobierno en turno, Xochitl Gálvez va con todos los poderes fácticos, incluyendo Estados Unidos, a favor para que derroquen a Morena. Porque no hay que chuparnos el dedo, Pepe. Es así como están las cosas. ¿Tú cómo ves esto? Porque te digo, es así como de un guión en donde dices, no es posible que México esté nuevamente como en los ayeres, en donde la misma película, ahora en versión siglo XXI. ¿Cómo ves esto? Bueno, mira, yo creo que es consecuencia de lo que no se ha visualizado
con la Cuarta Transformación. Decía, he tomado como una de sus frases de toma de protesta como coordinadora del frente, esta parte que decía que hoy la esperanza cambió de bando, ¿no? Hoy es jugar un poquito con todo esto que se ofreció. Y a mí me llama mucho la atención porque yo recuerdo en la vida política reciente fenómenos como este. Me parece que en 88 de Cárdenas, lógicamente en la ciudad, ¿no? Este fenómeno, pero de algo que se venía construyendo de muchos años atrás. Pero hay un fenómeno posterior y que tiene que ver con esta parte de la simpatía, del desparpajo y demás, que fue con Vicente Fox en el 2000, en el cual pues la gente ve en él la figura que pudiera cambiar el país, ¿no? Que pudiera como representar un proyecto que cambiara el país, cuestión que no sucedió. Ya conocemos los resultados del gobierno de Fox, y de manera reciente, pues este movimiento que también tiene muchos años, que se estuvo trabajando, que fue este fenómeno de Andrés en el 18, ¿no? Con estos 30 millones de votos, más de 30 millones de votos para la izquierda, para el proyecto de la Cuarta Transformación. Perdón, Pepe, pasando por una simulación de una telenovela entre el PRI y Televisa, de Peña Nieto. De Peña Nieto, sí, es correcto. Perdón. En donde, bueno, es correcto esta parte, este momento en el cual ese fenómeno Peña Nieto, que también tenía que ver con la simpatía, con la agua pura, con la personalidad del mismo Peña Nieto, y que de alguna forma, pues, es bien sabido, pues fue lo que ayudó a formular los acuerdos con el PAN, pues para salvar un poco lo que venía arrastrando ya el panismo en el país. Y en este momento es Xóchitl Gálvez quien representa ese fenómeno, pero de una manera que bien lo comentas tú, Mau, me parece que muy diferenciada, porque de esos movimientos, a excepción del de Fox del 2000, son movimientos que se vienen creando de mucho tiempo atrás, y el de Xóchitl no es así. En el mismo contexto, incluso de obligar a los mismos presidentes de los partidos, tal vez a recular en otra opción que pudieran pretender, y entonces decir, es que es ella, ¿no? Y esta parte en donde se maneja esta información de romper el proceso, de pedir la declinación de Beatriz para que quede Xóchitl, dado lo que se pretendía el día de ayer, me parece que es muy factible. Hablamos hace 8 días aquí incluso falta ya hablar posteriormente del proceso que culmina el día 6, ¿no? De Morena, pero hablábamos de esta parte de la alquimia electoral, de lo que puede suceder en cualquier momento, y sucedió con Xóchitl, ¿no? Al grado de que, pues, dijeron a Beatriz, no, efectivamente se detecta que incluso en varios estados gobernados por Morena, en donde la gente se inscribió para participar en el proceso que se tenía que haber llevado a cabo el día de ayer, pues incluso se hace la comparación con los padrones de Morena, y mucha gente de los padrones de Morena estaba ya registrada en la plataforma para votar el día de ayer, y pues lógicamente se piensa que con la intención de favorecer a Beatriz Paredes, porque de acuerdo a los números que se vienen manejando, pues Beatriz parecería como la candidata ideal para Morena, ¿no? Para poder ganar de manera tal vez cómoda, porque no olvidemos, ¿no?, lo que decíamos la otra vez, no se está jugando la presidencia, está jugando también la definición en el Congreso, en el Senado, ¿no? Que es una parte muy importante y que puede o no ganar Xóchitl, pero me parece que sí modifica la geografía y la composición de cualquiera de estos dos órganos. Incluso las candidaturas locales, ¿no? Así es, locales, estados, todas las que se van a manejar, pues son realmente miles los puestos que van a estar en este ejercicio electoral el próximo 2024. En este contexto, Pepe, de que estamos reseñando, en donde no hay que perder de vista que lo que está en juego es el negocio del país, el país negocio que siempre hemos sido, en donde siguen estando las farmacéuticas en la búsqueda de recuperar lo que ya perdieron, porque hay que decirlo, en una parte del discurso gubernamental tienen razón de decir era un gran negocio de las farmacéuticas vinculado al sector salud, y que pues obviamente la gente no sabía que ese gran negocio, al quitárselo, pues lo que hicieron fue desplazar los inventarios para evitar que tuviera los accesos a los hospitales. No se cuestiona la situación de tener la corrupción, se cuestiona cómo se hizo.
porque hasta la fecha, después de 5 años, se ha dejado sin medicamentos a los hospitales y quien está pagando es el pueblo bueno, precisamente esta toma de decisión. Está también en juego el no pago de impuestos de los grandes empresarios, que incluso gente amiga, que se dice amiga del presidente como Ricardo Salinas Pliego, dice que va a seguir luchando para no pagarlos y seguirá judicializando ese proceso, por ejemplo. Eso es lo que te permite la ley, ¿no? Así es. Pero que además, pues cómo tú permites que te llame amigo alguien que está en contra de un principio fundamental, ¿no? Que nunca ha aclarado López Obrador, decir, no, no es mi amigo, ¿no? O sea, por ejemplo, es tan evidente el no deslindarse cuando con otras personas sí lo ha hecho. Entonces, esa parte también del no pago de impuestos. Está también en juego toda la situación energética, que nosotros siempre hemos dicho, estamos en desacuerdo con muchas cosas de López Obrador, pero sí creemos que en la parte energética México tiene que ser autónomo. Pero tampoco, y también lo hemos señalado, el problema no es ser autónomo, es cómo eres autónomo, que es el pinche problema. El problema no es nada más que este gobierno toma las decisiones con base en las vísceras y no con base en los técnicos especializados que te pueden decir por dónde va el pinche asunto. Entonces, y hablo de 3 cosas fundamentales que es parte de la riqueza del país que está en juego, ¿no? Y hay muchas otras, ¿no? El gran problema de México ha sido que desde antes de la independencia, pero muy marcado en la parte de la independencia en todos esos siglos que llevamos desde entonces, el saqueo al país ha sido terrible, siempre por la élite económica o política. Y eso no se ha podido resolver, ni siquiera con el propio proceso revolucionario. Entonces, eso es lo que está en juego otra vez en el 2024. Y Xóchitl Gálvez puede decir lo que quiera, el asunto es cómo llega ella como candidata, con tantos arreglos. Pero hablaremos después de los mismos que están por parte de Morena, porque exactamente va a suceder el día 6, pasado mañana, exactamente lo mismo. ¿Cómo va a llegar Claudia o Marcelo? Porque el haberle metido tanta lana a Claudia en los espectaculares y eso, pues ha generado compromisos que no se han dicho, o en el caso de Marcelo igual, o en el caso de Ana Augusto, que es peor. Entonces, pero eso va a ser análisis de otro momento. Aquí lo significativo, Pepe, es que incluso a nivel internacional sabemos que hay muchas manos metidas, como toda la parte bancaria, ¿no? En favor de Xóchitl. Y hay incluso poderes fácticos, como el narco, que a veces juegan hasta con los dos bandos, ¿no? Que le meten lana a las dos campañas para siempre estar protegidos. Es inversión, ¿no? Exactamente, son inversiones que saben que van a tener retorno. Eso es lo que está en juego para el 2024. No son las políticas públicas en beneficio de los que menos tienen, ni de un lado ni del otro. Es la lucha por el poder económico y político del país para continuar con los grandes negocios en todos los sentidos. Entonces, si lo visualizamos desde ahí, y cuando escuchas el discurso del día de ayer, la verdad, sí, a mí me parece que es un discurso mal cuidado, un discurso muy simplón de Xóchitl Gálvez, incluso sin la fuerza, a pesar de que los lugares comunes que cita, sin la fuerza que como candidata requeriría para poder competir en el 2024. ¿Cuál es el plus que tiene Xóchitl Gálvez? Pues que va a competir con alguien más opaca, que es Claudia Sheinbaum. Esa es la realidad, ¿no? O sea, pero con todo el poder. Pero con todo el poder. Bueno, pero acá pues, va a estar también un montón de poder financiero, ¿no? Pero fíjate, dentro del pronunciamiento inicia diciendo que hay 3 cosas que va a evitar ella. Es el ya no dividir a México, el cual pues, podemos estar de acuerdo, que es un asunto medular, pero ya no hablar de dividir, sino la unificación para conseguir objetivos específicos del país, ¿no? Entonces, ya dejas al lado esta parte de esta visión de pensar en el adversario. Tú tendrías que ir por tu propia ruta a decir, necesitamos un México con objetivos comunes para poder hacer de este país una gran potencia, que es muy distinto al mensaje de estar en contra de lo que hasta este momento se ha presentado de la división entre pueblo bueno y gente fifí y todo este asunto, ¿no? Luego, no insultar.
pues en ese sentido se refiere a lo mismo, ¿no? En cuanto a el presidente que de manera permanente es agresivo contra algún sector y que para ella es algo importante que hacer. Y un tercer punto dice, decir la verdad, no engañar, no manipular. Obviamente el mensaje muy claro acerca de lo que ha sido este proceso de campaña, no solamente de los 12 años que estuvo López Obrador en búsqueda de la presidencia, sino estos 5 más, ¿no? O sea, son 17 años de estar en campaña engañando a la gente. Y que, pues, obviamente eso es lo que ella plantea. O sea, son los 3 ejes fundamentales que ella plantea al inicio de su discurso. ¿Cómo ves esto, Pepe? Porque me pareció que fueron, pues, cosas muy comunes, pero que no tienen la fuerza suficiente como para poder, de manera contundente, decir, ya llegué, ya estoy aquí y ahora voy en búsqueda de la presidencia para tener un mejor país. Que me hubiera gustado un discurso de esa naturaleza mucho más fuerte, más sólido, a ir a tratar, entre comillas, contrarrestar lo que ha significado este gobierno, porque, pues, ¿a quién le hablas, no? A los opositores, pues todos ellos nunca van a reconocer fallas en el gobierno, y mucho menos los seguidores que están siendo beneficiados, y que le digan, no, divino, no, pues ellos están a todo dar. Entonces, me parece, le estás hablando a tu masa, los que están convencidos estaban ahí en el Ángel de la Independencia, y los que no podían ir, que iban a votar por ella. Yo creo que el problema es el otro tercer bloque, que no tiene la definición, y que ahí sí necesitas un impulso mucho mayor para decir que este México sí puede ser diferente. No el priismo, no el perredismo, no el panismo, no Morena, no el Partido Verde, no el Partido del Trabajo, sino la construcción de un México ya muy diferente, porque es el momento de cambiar, ¿no? Sí, yo creo que decíamos en unos programas que nos parecía que Beatriz Paredes tenía mucho más experiencia, incluso en el discurso, en el debate. Xochitl, decíamos, pues es una personalidad, es una persona que contesta y que dice lo que piensa en el momento, ¿no? Y que tendrá que ir aprendiendo. Yo creo que, si bien es cierto lo que tú comentas, que el discurso no es fuerte, me parece que es un discurso apropiado para un proceso en el cual lo estás ganando de manera cómoda, ¿no? En el cual ya estás instalada en esa figura y con la conciencia de que lo que realmente fuerte viene hacia adelante. Yo creo que en ese sentido, si lo está pensando, me parece que esos 3 ejes que maneja, aparte otro más, que me parece que es muy contundente, pues tiene que ver con lo que la gente, o la mayoría de la gente ha detectado en el gobierno de la 4T, que tiene que ver con esta parte de la división, con esta parte de la manipulación, de las mentiras, ¿no? Pero además ella habla también en un momento dado que tiene que ver con esto, porque el ataque del presidente siempre ha sido hacia los partidos políticos de entrada, ¿no? Hacia el PRI, hacia el PRIAN. Al PRD ya casi no lo toman en cuenta porque pues casi no figura ya en la órbita electoral, pero siempre se han referido en los males del país como el PRIAN, y ella asume una posición de decir, y en color partidario soy daltónica, ¿no? En ese sentido, intentando sumar a toda la gente, independientemente de los colores o de las convicciones o de las ideologías, que fue algo que sucedió con Andrés a través de estos 12 años, en los cuales, ahorita me gustaría recordar algunos datos, en los cuales pues está demostrado que una figura fuerte sí puede agrupar a un sinnúmero o a millones de personas en un solo proyecto, ¿no? Yo no sé si Xochitl tenga como visualizado esta parte, pero déjame decirte que si hablamos de afiliados por partido político, o sea, si bien es cierto que Morena hoy gobierna 22 estados en la República, lo cierto es que Morena a través del país tiene un poco más de 2,5 millones de afiliados. O sea, no son más. Y es quien más tiene, ¿no? Y en contraparte, quienes han ido disminuyendo su afiliación es precisamente el PAN, el PRI, desde luego el PRD, y incluso el mismo PT que no crece, pero es verdaderamente admirable que quien crece en números de afiliados junto con Morena, no es el número, pero va creciendo, es el Verde. Los 2 únicos partidos que han crecido en estos años en materia de afiliación es Morena y el Verde, ¿no? Entonces, ahí tienes un escenario muy fuerte en el que tienes que trabajar de aquí en adelante contra la figura que te pongan enfrente, lo que decíamos. Me parece, no sé si fue intencional, pero yo creo que estos chistes tienen que guardar estos discursos más fuertes, estas fuerzas más fuertes para lo que viene hacia adelante.
Yo veo muy valioso en el contexto de lo que he escuchado entre la gente y entre los analistas, el hecho, por ejemplo, de que en su toma de protesta como coordinadora del frente, pues solamente le he dado palabra a la sociedad civil. Me parece que eso es importante y no hacerlo a los dirigentes de los partidos. Supongo que porque ella y ellos mismos saben que al haber asumido en ese momento el discurso o el rol ahí, pudiera echar para atrás muchas cosas, como sucedió, por ejemplo, con Delfina en el Estado de México, en donde los discursos fuertes, contundentes, eran por parte de quienes llevaban la campaña y no de la misma candidata, ¿no? Pues yo creo que en términos políticos me parece bien el discurso de Xochitl, efectivamente no es muy fuerte, no es tan contundente, pero me parece que toca puntos nodales que le pueden favorecer hacia adelante. Ahora, entendiendo que todas las candidaturas inician de una manera y terminan de otra, esperando que tenga buenos asesores de marketing político, entendiendo que puedan ir afinando esto. A mí sí creo que el trabajo tiene que ser profundo, porque posteriormente dice unas frases con las cuales podemos estar de acuerdo respecto a lo que es la reseña de la administración pública, que nosotros hemos criticado y decir, bueno, la administración pública, y ella dice que en el escenario que se encuentra México, si sirve lo vamos a dejar, ¿no? O sea, es decir, si hay cosas que están sirviendo, lo vamos a dejar, ¿no? Dice, si sabemos que puede servir, lo vamos a mejorar. Y, es decir, cosas que estén fallando se pueden mejorar, ¿no? Y lo último es, si no sirve, lo vamos a cambiar. Que es el resumen de lo que es una administración pública diferente, si lo queremos ver así, en el sentido de ya no empezar un México otra vez desde cero. Desde el cambio de nombres de las secretarías, desde toda esa parte. Los programas, los proyectos, ¿no? Entonces ella, ahí creo que estamos de acuerdo con esa visión, pero luego se avienta una frase donde cuando volteas a ver el templete, dice, ni huevones, ni rateros, ni pendejos. Entonces, es así como se compra arriba, ¿no? Sí, no manches, ¿no? Entonces, ahí sí. Dirá que fue a pedir trabajo, ¿es requisito? Exactamente. Y es que eso es algo muy importante, porque creo que el desmarque de los partidos políticos en todos los sentidos es lo que va a necesitar. O sea, el lastre que no va a ser. Exactamente, es que ese es parte del problema. ¿Cuál va a ser la estrategia de la oposición? El tratar de aglutinar este frente sumando a la sociedad civil. Este frente, gente de la sociedad civil informada, pues obviamente tiene sus dudas respecto al frente. Y eso es parte de la estrategia del gobierno actual, del descrédito, primero de la candidata, pero obviamente a través de quien le está apoyando, de los partidos políticos, pero también de la sociedad civil. O sea, hay personajes impresentables de la sociedad civil que no deberían de estar metidos en ese protagonismo, porque lejos de sumarle, pues le resta. Ese es un problema serio. ¿Quién puede pensar? Nosotros mismos lo hemos dicho. ¿Quién puede pensar que la oposición, a través de Alito, de Marco Cortés o de Zambrano, y con toda la gente que representan para ocupar cargos en el próximo gobierno, pudieras estar pensando que son las personas idóneas para sacar adelante el país? La gente que no está informada pues puede creer, los que estamos informados sí, es que no puede ser. O sea, ni la oposición ni el gobierno actual nos pueden llevar al México que esperamos como el 2030, Pepe. Ese es el mucho problema para la gente que estamos informados. Y la pregunta es, y es la que te quiero realizar, sería lo menos malo que le puede pasar al país tener a una oposición capturando nuevamente al gobierno. Esa sería la pregunta. O más vale, ¿no? Malo por conocido en 5 años, ¿no? Y ver qué es lo que sucede con la nueva administración, entendiendo que muy probablemente sea Claudia. ¿Cómo ves este asunto? Porque indiscutiblemente que ya está definido. O sea, lo que veníamos nosotros presagiando, ya está. ¿Cómo ves tú esto? Mira, yo creo que
tiene que ver mucho con la posición que tomen todos los actores y en ambos frentes. Decías tú, nos puede suceder algo peor, nos quedamos con lo que ya tenemos porque ya lo conocemos. Y la verdad, ya lo que te iba a comentar hace rato es hacer la observación de que, por ejemplo, este evento no llega a Mancera, no llega a Beatriz Paredes, o no llegan varios de los precandidatos de frente, ¿no? No llegan a este evento, donde seguramente va a haber rupturas al interior y va a haber como cuestiones que intentar saldar para que esto pueda avanzar. Desde ahí me parece que ya inicia con un tema que es digno de atender, ¿no? Y en política yo he escuchado actores de peso, por ejemplo, antes de la elección del 2018, en donde se veía, o así se percibía como una real competencia entre Anaya y Andrés Manuel. Había actores de izquierda que estaban apoyando esta coalición del PAN-PRD y había quien decía, no, yo prefiero equivocarme con Andrés, ¿no? Es esto que tú dices de, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Sin embargo, yo creo que lo que habría que estar muy atentos es esta parte de la gente informada y a lo que hemos invitado a través de este programa y otros espacios de informarnos más, de entrometernos un poquito más en este tema político, porque algo que decías tú, que decíamos que el hecho de que Beatriz, de que esta Xochitl se fuera desligando los partidos, es imposible. Primero, porque no puede competir sin los partidos políticos. Ese es un hecho. Lo otro, independientemente, y que eso no hay que perderlo de vista, de lo que ella traiga en mente, de lo que ella esté pretendiendo, que ya lo ha mencionado, habrá que ver que se dé la realidad, porque recordemos en 2018 todo lo que se nos dijo y después se dio paso atrás, incluso con cuestiones contrastantes, como el caso de la Guardia Nacional y del Ejército nuevamente, que permanece en las calles, ¿no? Entonces, me parece que son cosas que tenemos que analizar de manera muy fehaciente, muy veraz, porque Beatriz, esta Xochitl, si bien es cierto que está buscando como un perfil más ciudadano, no se puede separar de esta parte, ¿no? Pero, al menos en las intenciones, me parece que lo que ella plantea es bueno, porque incluso ella ha planteado un gobierno de coalición, y un gobierno de coalición que no implica solamente a los partidos del frente, sino que a los partidos del frente, ¿no? Que también irlo sumando. Y lo que decíamos, me parece que sí debemos de aprender a vivir, estuvimos en una república, y esta es una cuestión de pesos y contrapesos, que hoy, o que se estaban perdiendo, y que hoy había una hegemonía total en las cámaras, que pues realmente no permitía ni siquiera la discusión de ninguna de las leyes. Yo creo que esto lo que va a dar paso es a que se pierda esta hegemonía de un solo partido en las cámaras y en el Senado, ¿no? Y que puede contribuir a que algunas cosas mejoren en el país, a tener esos contrapesos, incluso bajo la idea que ya tiene de un gobierno de coalición. Y hoy escuchaba algo que me pareció muy interesante, y que en una entrevista que le hacen a este compa que es hoy el líder del PAN en la Cámara, Jorge Romero, en donde él comenta que incluso en esta parte de la firma del convenio del frente, ellos lo que van a plantear es que también haya la definición de quién ocupa las secretarías, refiriéndose a lo que decía Xochitl, ¿no? De que ni huevones ni todo este tema, ni rateros, ni pendejos, o sea, y ni cuates ni cuotas, pensando en ese sentido, que ellos estaban proponiendo que el mismo Congreso fuera el que definiera por votación quién encabezara las secretarías de Estado de la próxima administración. Pero fíjate, ahorita que señalas a Jorge Romero, que está precisamente en la foto que estamos en este momento observando, aquí en el monitor de retroalimentación, está a la derecha de Xochitl Gálvez. Jorge Romero, que es exdelegado en Benito Juárez y es una de las personas acusadas del cártel inmobiliario, que además no solamente de eso, sino además de tener un grupo de choque dentro de Benito Juárez, lo cual lo hemos podido constatar. Ese tipo de cosas, Pepe, son las que te dejan como ciudadano informado en la reflexión si en realidad las cosas pueden mejorar para el país. Porque el país es o el botín de unos o el botín del otro, y no tendría por qué ser botín de nadie. Lo que se va a elegir es al próximo administrador o administradora del país. No podemos tener una administración que retroceda con lo que sí se ha logrado en este gobierno, que es el pago de impuestos de algunos de los más pudientes, que antes estaba
sin hacerse. O sea, necesitamos que las arcas del gobierno tengan más dinero, mejor administrado, para tener mejor desarrollo del país. Eso nos lo puede garantizar Xóchitl Gálvez con el apoyo precisamente de estos empresarios, que van a buscar, obviamente, regresar al marco anterior. Eso nos lo va a garantizar Claudia Sheinbaum cuando lo que hemos visto es sacarse las selfies con Emilio Azcárraga para favorecer el campeonato del mundo del 2026, ¿no? O sin deslindarse de Ricardo Salinas, ¿no? En donde no les quitan las concesiones, sino que han apechugado y es tener una relación ahí disfuncional, una relación tóxica. Ese es el pinche cuestionamiento que creo que debemos de hacernos. ¿Qué va a pasar con el narco, ¿no? Con un poder fáctico como el narco. Yo creo que el narco está muy cómodo con el actual gobierno. No pasa nada. En ningún estado pasa nada. Ellos siguen creciendo, siguen haciendo las cosas que tienen que hacer y este gobierno no actúa contra ellos. ¿Qué dirá el narco? Porque finalmente, cuando ya vas a la parte territorial, es que en el municipio fulano de tal, en Michoacán, en Guerrero, en Tamaulipas, en Nuevo León, aquí, allá, son la gente que moviliza para llevar a votar a la gente bajo amenaza, cabrón. ¿Sí? Entonces, si está muy cómodo, ese poder fáctico, es más, me atrevo a señalar y afirmar que ese poder fáctico es mucho más grande, sumado todo ese poder, porque además son diferentes cárteles los que están manejando el país, mucho más fuerte que todo el grupo empresarial. Porque ellos tienen a la gente que es la que va a ir a votar. Entonces, es un asunto que ¿qué va a hacer Xóchitl? ¿Quién va a ser su interlocutor o su interlocutora con el narco, por ejemplo? Ya sabemos que quién va a ser o quiénes son los interlocutores con el poder fáctico económico, con el poder fáctico político, con el poder fáctico, entre comillas, de la ciudadanía, ¿no? Pero ¿y quién de ellos va a asumir ese papel? ¿Y van a crear otro García Luna? Digo, acá sabíamos que el gobierno del presidente, pues obviamente por su poder, que es el ejército y la marina, son los que pues, están en interlocución necesariamente. O sea, que no nos chupemos el dedo. Ningún gobierno puede no tener interlocución con un poder fáctico como es el narco. Sí, así es. En el nivel que sea. En el nivel que sea. Entonces, ahí es donde tendríamos nosotros que decir, bueno, Xóchitl Gálvez realmente nos va a llevar a tener una administración pública eficiente, eficaz, en donde, fíjate que estoy en un grupo de mi secundaria, y este fin de semana, ayer, un amigo tiene una cardiopatía que pues, afortunadamente sobrevivió, y ayer va a su unidad del Seguro Social y le negaron el servicio, porque no tenía quien le sacara un electrocardiograma. O sea, y él pone en el grupo respecto el servicio médico como en Dinamarca, ¿no? Entonces, pues obviamente ya lo alimenté y, bueno, ok, fue a su hospital, a su clínica, pues vete al segundo nivel o al tercer nivel, o sea, no te pueden negar el servicio, pues te tienen que atender, porque además pues vienes con tu expediente y en cualquier momento te vas a morir. Es el ejemplo de lo que realmente existe, Pepe. No es el asunto en donde el discurso de acá arriba, luego cómo lo aterrizas, que ese es el problema que hemos tenido. No, pues discursos hay un montón y todo. La semana anterior murió un tío mío, y aquí en el hospital de 20 de noviembre y Chimalpopoca, que es el homeopático, porque le dio un infarto en su casa, lo llevan allá, no le hicieron nada, y no le quisieron hacer, o sea, enterados de cómo estaba la situación, el médico no le quiso hacer el certificado de defunción. ¿Por qué? Porque están coludidos con el Ministerio Público que está cruzando para poder sacar el cuerpo con 8,000 pesos de por medio. Sí, para que no tengan la próxima. Es no tener madre. Y no hay corrupción. Te pongo dos ejemplos de este mismo fin de semana. Y dices, entonces, eso es lo que no queremos vivir. O sea, no nos digan acá y que sí, que vamos a cambiar. No, pero ¿cómo eso va a desarrollarse para que se evite todo esto? Es que definitivamente el país requiere de una verdadera reconstrucción, ¿no? Y que yo creo que también depende mucho del desempeño de los
de los partidos políticos y de los candidatos, pero también depende de muchos otros factores que tienen que ver. Y hoy mismo comentábamos hace un momento este tema del libro que escribió Hernán Gómez y bueno, pues él habla de toda esta colusión y corrupción que tuvo Julio César al interior de la presidencia, ¿no? Sin embargo, pues no lo hemos castigado, simple y sencillamente se le remueve, no hay ningún castigo. Me parece que cualquiera de las cosas que se le señala deriva en un delito, los cuales no está siendo considerado, pero la pregunta que en ese momento se le hace a Hernán es, bueno, y una vez que salió Julio, ¿terminó eso? ¿O siguen las mismas componentes, no? Pues que sigue lo mismo, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto que tú comentas. Me parece que sí, el país realmente requiere de una gran reconstrucción y me parece que lo que no abona es esta parte precisamente de la división que se hace de la sociedad. Me parece que desde ahí ya estamos nuevamente retrocediendo. Yo sí creo que el hecho de que odiemos al que tiene porque tiene, pues no tendría por qué ser, y que pues deriva en otro tipo de conductas en las cuales pues lógicamente se presta para esto, y entonces cualquier espacio de poder, desde este mismo, de un ministerio público, del director de un hospital y demás, se aprovecha para esos hechos. Y un médico, porque pues, en este caso, el médico, bueno, digo, yo no me he ocupado de saber si el médico que atendió la llegada de mi difunto tío, paz descanse, fue el mismo que firmó el certificado de función. ¿Sabes cómo terminó toda la historia? Con un gestor. Que además están afuera del hospital, Pepe, afuera del pinche hospital. ¿Por qué conocen? ¿No? Conocen a los actores. Sí. ¿Cómo es posible? El gestor te consigue el certificado de función, te consigue funeral, te consigue todo. Pepe, ¿cómo es posible? Y la historia que en algún momento te compartí, no hace mucho, hace menos de un año, en el registro civil de aquí de Arcos de Belén, Pepe, en donde el proceso de corrupción ha permanecido en plena era digital. ¡Puta madre! Y con un gobierno que combate la corrupción. Y con un gobierno que combate la corrupción. Que ya no le puede echar la culpa a nadie. Que además son documentos. No estás hablando de procesos de seres humanos que pueden decir, estar unidos a la corrupción por los seres humanos. Estás hablando de ir a consultar un libro en donde está tu acta. Y que ahora ya, yo te decía, me impresiona cómo actualmente los gestores del registro civil aquí en Arcos de Belén son jóvenes que no rebasan los 30 años, Pepe. Es decir, los coyotes que conocimos nosotros que eran de nuestra edad, de 50, 60 años, ya no están, ahora están otras generaciones. Es decir, no va a terminar esto, Pepe. Nunca va a terminar la corrupción. Y es ahí donde entonces dices, va a llegar Xochitl Gálvez y estás viendo ahí a Jorge Romero y estás viendo a los dirigentes de los partidos. Bueno, y ellos van a llegar al gobierno federal. Y por otro lado estás viendo a los incompetentes que actualmente gobiernan, que no han podido con el país. ¿Qué nos espera? Ese es el tema fundamental. Sí, yo creo que ahí debemos analizar muy bien las cosas, porque incluso de los señalamientos que hace Xochitl en algunas intervenciones en el Senado, que tienen que ver con esos órganos autónomos que se fueron creando a través del tiempo y de la lucha política, precisamente pues para poder tener armas para defenderte del poder, ¿no? Y que lamentablemente en este sexenio pues se han intentado desaparecer, el caso del INAI. O sea, sí es un gobierno que está trabajando mucho, es un gobierno que está haciendo mucha obra, pero que a su vez te está guardando los datos para dentro de 15, 20 años, porque ahorita por seguridad nacional no te puede decir cuánto se gastó, ni quién lo hizo, ¿no? Entonces, ahí es algo de lo que no podemos permitir, pero que desafortunadamente estamos permitiendo en este momento. Entonces, si nosotros, y de verdad es hasta paradójico que la misma oposición de la cual todos estos señalamientos que son muy correctos, que son reales, la misma oposición de la que está diciendo, pues es que no nos podemos quedar sin esos órganos porque es la forma que nos podemos defender como comunidad, un poco como sociedad, ¿no? Pero realmente creo que sí nos hace falta una reconstrucción total del país en todos los ámbitos, en todos los sentidos y en todos los estratos. Complicado. Para ir resumiendo y terminando este programa, Pepe, a mí me parece que rumbo al 2024, nuestra sociedad, empezando por nuestra generación, y estoy hablando de generación
que tienen actualmente ciudadanos 50 años o más, debemos de insistir a las nuevas generaciones que sean sumamente observadoras de lo que está pasando en el país. No se vale, si queremos un México diferente, el hacer caso omiso de lo que está pasando y está a punto de ocurrir. Porque si no, vamos a tener otro sexenio nuevamente en donde el país va a estar echado a la basura. Es tiempo que no es recuperable, porque además el bono demográfico, que son todos los jóvenes que podrían potenciar al país, se ha pasado, se está pasando. Entonces, la condición económica mundial que nos debe de favorecer porque vienen o podrían venir empresas transnacionales fuertes a invertir en el país, se puede ir junto con esto, con un gobierno, sea cual sea, inoperante o mal negociador con esas empresas, que no se trata que vengan como antaño a implementar sus maquiladoras con una explotación a nuestra población. Sería lo peor que podría ocurrirnos nuevamente. Y no solamente eso, permitir la explotación del trabajador mexicano y de las trabajadoras mexicanas, pero además diciéndoles, no pagues impuestos, ahí está todo para ti, con tal de que vengas y hagas inversión en este país. No podemos permitir eso. Entonces, sí creo que nuestra generación tenemos que advertir a las nuevas generaciones de qué es lo que está a punto de suceder. Y por otro lado también, estimado Pepe, creo que con esta advertencia, las nuevas generaciones tienen que entender que la construcción de su futuro está en este momento. La de ellos que están viviendo las carencias de salarios competitivos, las carencias de empleos bien pagados, las carencias en materia de salud, en materia de educación, pero además ellos en algún momento van a ser padres. Y es precisamente lo que tenemos que evitar, que en el caso de nosotros, nuestros nietos, tengan un México echado a perder, más de lo que está. Ya no es posible. Nunca nos dejamos de sorprender hasta dónde más podemos llegar. Cuando en prácticamente todo el territorio nacional hay el pago de extorsiones, cuando en prácticamente todo el país hay muertes todos los días que no tienen nada que ver con muertes naturales de los seres humanos, en donde tenemos un país ensangrentado, en donde sales y no sabes si vas a regresar, en donde los servicios de todo tipo pues nunca están bien. Es como estar viviendo, me imagino, Pepe, en el orden superior, como cuando vivíamos en las vecindades, ¿no? O sea, nuestro México es una vecindad comparado con los países, ya que le gustan tanto al presidente, nórdicos. Somos una pinche vecindad de los hijos de Sánchez, de los olvidados, que nunca nos vamos a quitar esa forma de vida, Pepe. Sí, digo, contamos en alguna ocasión allá, que creo que ya desapareció, esta serie de Gabriel Vargas, de la familia Burrón, ¿no? En donde yo le empecé a leer cuando empezaba a tener noción de la lectura, por ahí del 75, ¿no? Y que después de 20 años volví a leerlo, seguía siendo lo mismo, pero con diferentes nombres, pero las circunstancias eran las mismas, ¿no? Y ese es en lo que nos estamos viendo envuelto lamentablemente en México, pero yo creo, y sin temor a exagerar, que parece que hoy esto va en aumento, ¿no? Parece que esto va en aumento, parece que eso se hablaba mucho de esta cuestión del bienestar artificial, de que sentías que estabas bien, ¿no? Pero me parece que eso no ha desaparecido, ¿no? Parece que no ha desaparecido y hoy es hasta parte de la política de un gobierno, esta parte del bienestar, que de alguna manera lo hemos comentado, ¿no? Ya habrá oportunidad de platicarlo incluso con algún experto, con algún economista, esta parte en donde pues pareciera que vamos muy bien, pero que los que damos el gasto en la casa, ¿no? Pues nos damos cuenta de que no es así cuando regresa la esposa del mercado y te reclama por todo lo que no pudo comprar porque ya no le alcanzó, ¿no? Porque todo está muy caro. O sea, realmente sí son cuestiones que tenemos que analizar, que no podemos perder de vista y que sobre todo creo que los jóvenes deberían de interesarse un poco más en esto, pero de manera real, de manera real. Yo veo muchos youtuberos, incluso hablando de temas de política, sobre todo de la 4T, pero pues es gente que, y lo digo con todo respeto y con toda responsabilidad, que muchos de ellos lo hacen simple y sencillamente por ir monetizando, dada la simpatía que ha generado la Cuarta Transformación. Esa de verdad y es una crítica positiva. Yo, conocidos que en algún momento sí estaban muy mal económicamente, pues hoy están muy bien precisamente porque hacen TikToks o hacen programas
defendiendo a favor de la cuarta transformación, y entonces esos likes que les dan los simpatizantes, pero les ha ayudado a mejorar. Una cuestión que seguramente a los mismos simpatizantes de su página no sucede. Pero además, fíjate, no solamente estamos hablando de una situación de promoción o difusión de un gobierno que dice, bueno, están aprovechando este momento. El gran problema, Pepe, es que estamos hablando de la vida y la muerte de las personas, o por inseguridad, o por mal sistema de salud. Por eso voy, es que hoy se justifica, ¿no? Hoy tenemos un Epimeno Ibarra siguiendo el pasado, echándole la culpa de las muertes actuales a Calderón, ¿no? Hoy no hay ninguna responsabilidad del gobierno actual, y eso va sucediendo, lo decíamos y lo vemos en las redes, en donde en los últimos tiempos en estas zonas se han encontrado cuerpos desmembrados, que lees los comentarios en donde se publica y pues todos son en el sentido de, pues sí, pues es que no era un angelito, pues sí, es que seguramente, o sea, ya perdimos esa capacidad de asombro, de verdad, y hoy pues todo lo justificamos en ese sentido. Que además, si ustedes revisan este canal, aquí fuimos muy críticos con Calderón, acusándolo precisamente de ser un presidente que incentivó a la sangre de este país. Eso yo no tengo la menor duda. Sí, pero este gobierno lo que venía era resolver el problema. Entonces, cuando tú dices, este gobierno dice, es que así me dejaron el país, ves que eso ya lo sabías, güey. O sea, ¿qué parte no entiendes que así, ese fue el motivo por el cual la gente votó por ti? Porque tú conocías cómo estaba el problema y se suponía que ibas a resolverlo. Y ahora tienes más de 160,000 muertos y más de 40,000 personas desaparecidas que no los atiendes, porque además el gran problema es de que este gobierno escucha pero no actúa. Bueno, no escucha, oye. O sea, cualquier persona del gobierno de este país actual, pues sí, escucha, pero nunca actúa, nunca resuelve. No hay solución a los problemas, Pepe. No hay solución. Ese es el problema. Entonces, el gran asunto que tenemos que entender es que este país ya no hay más cosas hacia abajo. O sea, ya la crisis está de tal magnitud en donde somos un país sin tener guerra, con un saldo de muertos incluso mayores que en una guerra, Pepe. Si sumamos todos los muertos de los últimos 3 sexenios, hubiera sido preferible una pinche revolución. Era más fácil que todo lo que está pasando. Sí. Menos muertos. ¿No? Que a lo mejor hubiera resuelto algo. A lo mejor hubiera resuelto algo sí. Con conciencia ideológica. En fin, ahí está. Bueno, ya está instaurada como candidata a Xóchitl Gálvez. Estimado Pepe, pues todo eso que estuvimos hablando de los últimos 10 minutos, pues es parte de lo que tiene que resolver Xóchitl Gálvez si quiere en algún momento ser viable. Sí, ¿no? De lo que sucede abajo, realmente de lo que sucede abajo, sin estar hablándole a las élites o a las cúpulas, me parece que habrá que hablarle a la gente de abajo y ver cómo se van a resolver las cosas. Sin embargo, reitero, me parece que este fenómeno de Xóchitl Gálvez le va a meter sal y pimienta al proceso, que merece eso que estamos diciendo, que la gente sea más analítica, no por libros de texto, sino por su propio razonamiento, ¿no? Que pueda estar analizando estas propuestas que se vienen haciendo. Y me parece que no es un momento, decía por ahí Beatriz Paredes en algún momento, es que no necesitamos votar por el más simpático. Y creo que ella hacía alusión al tema incluso de Peña Nieto, ¿no? En donde decía, pues era el guapo, era el simpático y ven lo que caímos, ¿no? Entonces me parece que sí tenemos que reflexionar, este proceso da para eso. Aquí criticamos esta parte de las campañas anticipadas, ¿no? Que igual debemos hablar de las campañas que no son campañas, y que a final de cuentas, un poco contextualizando, pues me parece que el Frente, después de que lo criticó, se da cuenta de que lo puede aprovechar y lo aprovecha y ahora los tiene inmersos en este proceso que les puede favorecer mucho hacia el 2024. Parece que lo toman y digo, con cierta inteligencia, pues al final de cuentas es un partido político y la política se conforma de escenarios, ese es el de ellos en este momento y lo tienen que aprovechar, pero yo sí creo que la candidatura de Xóchitl Gálvez, la próxima candidatura, este proceso adelantado, pues nos va a dar tiempo para que la gente reflexione y vaya pensando muy bien qué es lo que viene hacia adelante, ¿no? Y una vez que concluyamos esto, ya hablaremos del proceso de la ciudad. Sí, y ya el próximo miércoles se sabrá quién es la afortunada para representar a Morena y pues, las condiciones de aquí a 8 días que tengamos el programa,
las condiciones internas de Morena, pues ya veremos el posicionamiento de Marcelo, que es el que realmente interesa. Todos los demás van a aceptar lo que salga como encuesta, o más bien el dedazo de López Obrador lo van a aceptar sin refunfuñar. Veremos si en realidad Marcelo Ebrard acepta este dedazo. Ya para el próximo lunes tendremos ya a las dos candidaturas. Y por Movimiento Ciudadano, este mismo día, Luis Donaldo Colosio Riojas ha dicho que él no está en interés. Ya Enrique Alfaro dijo que no, de hecho tiene pleito con Dante Delgado. Se preferiría Samuel, ¿no? Y Samuel seguramente dirá lo mismo que Colosio. Entonces, pues vamos a ver cuál es la apuesta que tenga en su momento Dante Delgado, ¿no? A lo mejor se autonomina candidato a la presidencia. En fin, ese hombre tan corrupto creo que lo podría llevar precisamente ahora sí que a la desaparición del Movimiento Ciudadano. Pero bueno, ya eso ya lo analizaremos posteriormente. Así que, estimado Pepe, pues ya habemos candidata, ¿no? Habemos como candidata de la oposición, ya salió humo blanco, y bueno, vamos ahora a exigirle tanto a la candidatura del Frente como a la candidatura de Morena, pues programas bien desarrollados, ya que nos digan los cómo, ya no lo que quieren, ¿no? Que es lo mismo en todas las campañas. Eso es importante, lo comentábamos en 2018, la intención es buena, que nos digan cómo. Así es. ¿No? Cosa que nunca se nos dijo. Así es. Bueno, pues a toda la gente que nos hace el favor de vernos, si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos el próximo lunes, ya platicando ya acerca de la candidatura de Morena.